Buenos días, somos el grupo 2 y le vamos a hablar sobre el enfoque estructuralista. Nuestro grupo está conformado por Fabiana Chacón, Carlos Cristancho, Génesis Correra, Michael Hernández y Jesús López y Jamie Alvear. El enfoque estructuralista. Este enfoque surgió con el objetivo de analizar los problemas de una empresa, enfocándose tanto en los factores de comunicación y la autoridad. Para ello se toma en cuenta que existen 4 elementos importantes que son comunes en todas las organizaciones: autoridad, comunicación, estructura del comportamiento y la formalización. Estos 4 elementos permiten equilibrar los problemas de una empresa, pues toma atención tanto a sus recursos como a su recurso humano. Los estructuralistas analizaron la organización social desde un punto de vista mayor, para abarcarlo en todo tipo de institución. Este enfoque es un enfoque fisiológico que parte desde un valor semiótico de los procesos sociales. Su propósito es el análisis de un sistema complejo, con la concepción del objetivo como parte de un todo relacionado. O sea, estamos hablando de su estructura, por lo que debe estudiarse en conjunto y no como fragmentado. Este primer intento que se dio a la introducción de las ciencias dio un gran impacto en el área de administración, ya que por un lado abarcaba todo lo relacionado con la teoría clásica y por otro lado no abarcaba las bases completas para una estructura nueva. Mi nombre es Fabiana y voy a continuar con lo que anteriormente dijo mi compañera. El propósito de esto es establecer un equilibrio entre los recursos de la empresa, dando para ella una atención tanto en la estructura como en los recursos humanos de la misma. Para lograr esto debemos abordar una correspondencia entre la organización, como los objetivos organizacionales y los objetivos personales, además de los estímulos sociales y materiales que afectan a la misma. Viéndolo desde un punto de vista más estructuralístico, la organización generalmente abarca todo. Utiliza un enfoque múltiple que globaliza y abarca la organización formal e informal. También considera el aspecto de recompensa y sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa coloca como motivaciones a los trabajadores para que sigan cumpliendo con las reglas que se le proponen y así darles recompensas, y que no incumplan las normas para que no se le coloquen sanciones. El enfoque múltiple viene de hace un tiempo atrás, como de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas. También dice que todo organizador debe saber la teoría del enfoque múltiple. Este enfoque surgió con el objetivo de analizar los problemas de las organizaciones. Mi nombre es Carlos Cristancho y yo le vengo a hablar sobre el origen del enfoque estructuralista. Este enfoque viene del año 1950, de la Escuela Económica, ya que por estos años la teoría de recursos humanos iba en decadencia, ya que no tenía un abanico o no era tan amplia como esta estructura. Ahí es donde aparecen grandes exponentes de esta misma, tales como Max Weber o Emitil et Sim. Esta teoría se basa en que amplía el abanico de oportunidades, ya que las teorías ya establecidas, tal y como la tradicional o la teoría de recursos humanos, no ampliaban el horizonte para las empresas. Un ejemplo de esto podría ser que la teoría de recursos humanos solo trabaja la psicología de los empleados, más no la parte de las máquinas, como la tradicional trabaja solo la parte de las máquinas, pero no la psicología de los empleados. Esto es lo que hace la teoría estructuralista. Esta también no es nada nuevo, ya que desde tiempos históricos ha venido el estructuralismo, antes bien conocido como logo, que se podría traducir como inteligible o indetenible.
Mi nombre es Génesis Correia y mi punto es características de la teoría estructuralística. La teoría estructuralística se concentra en el estudio de las organizaciones. El hombre con las organizaciones, las características son flexibilidad, paciencia frente a las frecuencias, calidad al diferir las recompensas, deseo de realizar, estudia los elementos formales e informales de la organización, estudia todo tipo de recompensa, estudia todo tipo de las organizaciones, analiza los conflictos que se generan por las contracciones propias de la estructura y también clasificándolas para facilitar su manejo. Enfoca su atención hacia las organizaciones frente a la vista de la estructura y su función es de medios para realizar y lograr sus objetivos. Representa un doblamiento también con la estructura de la burocracia. Buenas, me llamo Michael Hernández, habla sobre el enfoque. El enfoque habla sobre la organización con su ambiente externo y la organización con su sistema cerrado. El enfoque habla sobre múltiples, como organización formal e informal. Mientras la teoría clásica se concentraba en la organización formal y la teoría de las relaciones humanas. Hay diferentes tipos de niveles de la organización. La organización se caracteriza por una jerarquía de autoridad, es decir, por una diferencia de poder. Como por ejemplo, hay tres tipos de niveles: nivel institucional, el general y el técnico. Buenos días, mi nombre es Jesús López y para finalizar les voy a hablar sobre los principales representantes de esta teoría sociológica. Para iniciar voy a hablar de Max Weber, el cual era un sociólogo alemán, el cual basó su análisis o su estudio de las organizaciones mediante varios aspectos muy importantes, los cuales eran la burocracia, la democracia y la autoridad. Max pensaba o establecía que la autoridad consistía en imponer la voluntad de un individuo sobre las demás personas. Unos podían ejercer esto y otros no. Max fue el primer sociólogo en establecer un estudio basado en el comportamiento ideal de la organización mediante la burocracia, ya que él pensaba que esta era la manera más eficaz de desarrollar exitosamente una empresa o una organización. Otra autora muy importante es Renata Mainz, la cual era una socióloga alemana, la cual tuvo un enfoque distinto. Ella estableció su estudio de las organizaciones por medio de diferentes estructuras, las cuales podemos mencionar la jerárquica, la democrática y la autoridad técnica. La autoridad jerárquica se basaba en la que una sola figura tenía la autoridad completa o el poder total de la organización, y por medio de esta se guiaban o se desarrollaban los objetivos. Podemos apreciar este ejemplo en la iglesia o en el apartado militar o el componente militar. En la parte democrática, ella habló que por los principios de la misma democracia se basaba en que un grupo de personas, mediante la votación, escogían a un individuo, a varios, para que estos representen los intereses de la base. Podemos ver esto en los sindicatos. Por último, en el aspecto de autoridad técnica, esta se basa o consiste en la actualidad, quien tiene la autoridad superior es el individuo que tiene mayor preparación profesional o técnica. Puede ser en una academia, en una universidad, también se puede ejemplificar en lo que es el hospital o una clínica, o en el apartado científico en general.
Otro autor muy importante es Amiati Etzioni, el cual es un estadounidense, el cual se basó en el estudio de la tipología de la organización y la tipología del comportamiento en las organizaciones. Primero, en la tipología de la organización podemos encontrar diferentes aspectos, en los cuales son la coactiva, siendo un poco más dura en el aspecto de que la persona o lo que es la organización que tiene toda la autoridad afecta directamente la libertad de las otras. Podemos tener un claro ejemplo en las cárceles. En las normativas son aquellas organizaciones donde se obtiene un beneficio por pertenecer a ellas. Por ejemplo, los clubes. Puede ser el Club de la Castellana, aquí en San Cristóbal, tranquilamente. En la utilitaria, estas se basan únicamente en el beneficio del servicio prestado. Y las utilitarias y las mixtas es una mezcla de que uno recibe un beneficio y la empresa recibe otro, como puede ser claramente los bancos. Otro autor muy interesante de esta corriente es Chester Bernard, el cual su teoría se basó en la aceptación de la autoridad, mediante la cual la persona o el individuo aceptaba la autoridad por medio de una necesidad. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Él pensaba que la autoridad no dependía de la persona quien ejercía o daba las órdenes, sino de la disponibilidad o factibilidad de la persona en aceptar estas órdenes para llevar a cabo el trabajo. Por último, les voy a hablar sobre el Ralph Davenport, el cual basó su estudio en los tipos de conflictos en las organizaciones y su origen, las cuales hay tres. Tenemos las industriales, que es sencilla, entre el obrero y la industria. Tenemos las informales, que es un aspecto más personal o emocional o sentimental, que puede ser, por ejemplo, que no te guste la personalidad con que te trata o con la que se desarrolla tu jefe, por así decirlo. Y las desviadas, que son acciones que afectan a la empresa o la organización, pero no van implicadas directamente. Puede ser un paro de sindicato. Muchas gracias por su tiempo y por la información que les hemos dado. Que tengan feliz día.